honra, gloria y alabanza y magnificencia para el Altísimo en esta hora. Bendigo en gran manera al Todopoderoso por su infinita y maravillosa misericordia para con todos nosotros, los seres humanos. En esta hora también saludo a todos los amados del Señor en todo el mundo, que por su infinita, grande misericordia nos permite poder sentarnos a la mesa para comer el maná escondido del cielo. El Señor me ha permitido en esta hora poder continuar con la última enseñanza acerca del primer sello apocalíptico. Pero antes de continuar, voy a citar unos textos de la Sagrada Escritura en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice así el texto sagrado: y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados. Guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué traigo este pasaje? Por el sentir del Señor, porque hay enseñadores falsos que han tomado textos del Antiguo Testamento que tienen alguna interpretación profunda para hablar. Utilizan estos textos para hablar cosas erradas acerca del Eterno, hasta el punto de llamarlo mentiroso, y que es el primer mentiroso, citando textos y entrando a juzgar. Le dirá el tiesto a su hacedor: ¿por qué haces esto? ¿Por qué me haces así? ¿O por qué haces estas cosas?
Hay pasajes tremendos en las Escrituras, como los menciona el apóstol Pedro hablando de Pablo, que el mismo apóstol dijo que algunas de sus cartas difíciles de entender, o sea que era difícil para entenderla sin la revelación de Dios. Y dijo el apóstol, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mire que está enfocando las otras escrituras para perdición de sí mismos. Todas estas enseñadores que se están enfrentando directamente, juzgando al creador de los cielos y de la tierra y al que hizo al hombre, pasajes que están en el Antiguo Testamento que son muy controversiales. Entonces los citan directamente para entrar a enseñar o a juzgar directamente el fundamento del Eterno, lo cual es malo y es parte también del montaje del maligno. Tomar pasajes y darles una interpretación torcida y desviada y entrar a juzgar directamente al Creador. Por lo cual no podemos ceder ni un ápice a todos estos falsos enseñadores. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace el querer como el hacer por su buena voluntad y hace lo que quiere y lo traza como Él quiere. Y no solo esos pasajes, y otros pasajes, como el de Job, sus manos hieren, sus manos curan. Para él, otros como este, como para él lo mismo le son la luz que las tinieblas. Como este, él hace la llaga y él la cura. Y pasajes de Primera de Reyes 22, y también entrando a combatir el fundamento de Génesis 2, todo el capítulo, y el fundamento de Génesis 3, todo el capítulo, para enfrentarse en hablar contra el Señor, para tildarlo de que es un mentiroso. Tengamos cuidado, amados, con estos que se introducen. Algo sí hay. Un ministerio espiritual dado por el Espíritu. No lo lograrán torcer ni engañar en ese asunto. Pero todos aquellos ministerios naturalistas carnales que son nicolaísmo dados por el hombre e introducidos por el maligno, pues esos continuarán en el error y serán siendo engañados. Por eso dice el apóstol, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Así que vosotros, oh amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis juntamente extraviados y caigáis de vuestra firmeza. Está bien que tengamos poco conocimiento, o mucho conocimiento, o tengamos algún ministerio,
tengamos algún fruto del Espíritu o algunos dones ministeriales, pero jamás dejar de pensar que el Señor del Antiguo Testamento es el alto y sublime, el poderoso, y que es el mismo del Nuevo Testamento, y que da testimonio en Revelación 19, 11 y 12, que es fiel y verdadero, y dice que con justicia juzga y pelea. Así que todos estos torcidos abominables no van a esperar un me gusta o un like o un amén de un ministerio espiritual, y más un ministerio profético dado por Dios, porque está establecido para llevar dirección, como los 200 de Isaacar, que tenían sabiduría en los tiempos y que sabían lo que los hijos de Israel tenían que hacer, y cuyo dicho los hijos de Israel seguían. Todos esos textos que son difíciles de entender, el Señor nos está dando revelación y nos los está trayendo y nos los aclarará. Como también citan el pasaje de Números, de la serpiente de bronce levantada, y que todo el que la miraba era sano de las picaduras de la serpiente. Y por ese pasaje tildan también al Creador de que es un engañador. Pero hay poder inmenso en el nombre poderosísimo de mi Señor Jesucristo. Y que todos aquellos desviados, torcidos, sean reprendidos por el Eterno. En el nombre de Jesús lo decreto. Después vendrán enseñanzas fuertes corrigiendo esto. Gloria al Señor Jesucristo. Entremos en el tema, amados, porque no podemos terminar este año sin culminar el tema sobre el primer sello apocalíptico del jinete del caballo blanco, y lo vamos a culminar en el nombre del Señor con la ayuda del Todopoderoso en esta hora. Ahora sí, vamos para Revelación 6, 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Punto. Para culminar, salió victorioso para que también venciese. Ahí terminamos las enseñanzas que el Altísimo nos ha traído a través de este canal, a través de este vaso de barro. Por eso nunca les digo, les traigo esta enseñanza, o les he traído esta enseñanza. Siempre incluyo a mi Señor cuando digo, hemos traído esta enseñanza. El Señor nos ha traído, porque es Él en el vaso de barro, y el vaso de barro es el conducto para llevar las palabras del Altísimo para todos los seres humanos a quien el Señor les permita oír. Bendito su poderosísimo nombre. Salió victorioso para que también venciese. Y
Voy a utilizar un contexto importantísimo para entrar en la culminación de esta enseñanza que nos ha traído el Eterno. Sería la número 8 para terminar, porque el Señor es el que nos ha venido enseñando. Y el pasaje, Isaías 49, verso 24 y 25, como contexto para terminar esta enseñanza acerca del primer sello apocalíptico. Isaías 49, verso 24. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Libertaráse la cautividad legítima? Interpretado, ¿será libertada la legítima cautividad? Verso 25. Así empero dice el Señor, cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Isaías 49, 24 y 25, y lo vuelvo a leer. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Libertaráse la cautividad legítima? Así empero dice el Señor, cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Gloria al Señor. Importante este pasaje de Isaías, tan tremendo, para la culminación de este tema tan increíblemente importante para poder salir del engaño y poder verlo de parte del Señor a través de su revelación, de su palabra en el texto sagrado. El punto dice así: y salió victorioso. Y salió victorioso para que también venciese. En el término de la palabra salió, está mostrando un principio de donde se inició. Y si se muestra un principio, es porque también tiene un fin. Y salió. O sea, hay una etimología de un principio donde arrancó toda esta obra maligna, a diferencia del testimonio del Altísimo que nos habla Hebreos tipológicamente como Melquisedec,
que no tiene principio de días, que es desde la eternidad hasta la eternidad, que es el alfa, es la omega, es el principio y es el fin. Él es todo. Sin genealogía, sin descendencia. Mientras que aquí, de este ser, del sello primero de revelación, dice, salió. Victorioso. Tuvo un principio donde arrancó, donde estableció su fundamento sobre lo que derrotó, sobre lo que venció. Y lo vemos allá en el principio, en Génesis. Esto nos está mostrando lo de los sellos, que ese primer sello arranca desde el principio y culmina con el 7 hasta el final del libro de Revelación del capítulo 22. Salió victorioso porque a través de sus armas engañó la creación y empezó su principio victorioso a través de toda la historia del pasado, del presente y del futuro. Por eso es que Revelación 1:19, la revelación a Juan, dada a Juan 1:19, dice las cosas que has visto, enfocando el pasado, las cosas que son, enfocando el presente, y las cosas que han de ser después de estas, enfocando el futuro. Como quien dice, esto va para largo. Revelación 1:19, las cosas que has visto, pasado, las cosas que son, presente, y las que han de ser después de estas, futuro. Porque aunque este ser fue vencido y es vencido, pero toda la continuidad del libro de Revelación está mostrando cómo sigue venciendo a través de sus diferentes manifestaciones, sus diferentes formas, que ya no es mostrado montando en algún caballo blanco, sino ya es mostrado como una bestia, como un dragón, como serpiente antigua. Está mostrando la continuidad en la cual sigue venciendo. Entenderlo muy bien, amados. Es el futuro, las que han de ser después de estas, futuro. Pero salió desde un principio con victoria, victorioso, y cabalgó a través de toda la historia sobre la creación del Eterno, moviéndose en sus diferentes facetas, introduciendo los abismos doctrinales, abismos culturales, abismos científicos y otros más
pero abismos que solo la luz poderosa del Altísimo ha estado alumbrando a través de todos los tiempos para que el ser humano salga de allí. Y en eso de los abismos doctrinales, qué terrible, porque ahí las enseñanzas engañosas e ideologías esotéricas, espiritualistas, religiosas, malignas, con las cuales el mismo pueblo del Señor que salió de Oriente se dejaron introducir y engañar hasta el punto de literalizar la luna, literalizar el sol, literalizar los árboles y crearse en diferentes imágenes y semejanzas de lo alto. Y ahí cabalgó este ser victorioso a través de toda la historia, hasta el punto por medio del cual viene la muerte espiritual y después la muerte física, literalmente plasmada históricamente, el asesinato de Caín sobre Abel, que creo que es la primera muerte física registrada en la Sagrada Escritura, literalmente. Y de ahí hasta el día de hoy, muerte espiritual, muerte física. A causa de eso, de ese ser maligno que salió victorioso, es que el Señor a través de la historia trajo diferentes juicios. Como en Génesis capítulo 5, donde muestra el testimonio de Enoc, que en su generación testificó, pero que a la postrer los hijos de Dios también cayeron, según Génesis 6, por lo cual vino el juicio del diluvio universal y arranca la creación nuevamente con 8 personas, de las cuales un patriarca, Noé, que halló gracia en los ojos del Señor, no porque físicamente fuese perfecto, sino porque le creyó al Altísimo e hizo lo que el Altísimo le dijo que hiciera y lo cumplió al pie de la letra. Y de sus raíces nuevamente se pobló la tierra. Pero aquel que salió venciendo continuaba su obra hasta que llega a Génesis 11. Y en Génesis 11 testifica la Escritura que tenía toda la tierra una misma lengua, unas mismas palabras, un mismo lenguaje, pero hasta que salieron de Oriente, otra vez fueron desubicados del Oriente del Altísimo y nuevamente empiezan a pensar por sí mismos, otra vez allí, en continuidad del maligno, cabalgando
Y viene entonces el juicio de la Torre de Babel, la confusión de lenguas, de lenguajes, en sentido literal los idiomas hoy en día, pero en sentido espiritual los idiomas dichos del espíritu por los diferentes grupos étnicos en sus diferentes ideologías y formas, pero que el maligno iba allí. Entonces es cuando de toda esa tierra de demonios, porque Ur de los Caldeos significa tierra de los demonios, el Señor levanta a un Abraham y le ordena que salga de allí, porque el Señor jamás iba a dejar caer su testimonio, sino que su testimonio iba a ir allí. Y así en continuidad, este ser maligno, a través de toda la historia desde el principio, salió victorioso y venciendo en el pasado, en el presente y revelación, todo en continuidad, muestra como en el futuro también. Pero ¿cómo si ya está vencido? Claro. Pero es que hay algo preciado, precioso, del Señor que es su creación. Y por eso es cuando el Señor hace en su poder y en su grandeza que su palabra fuese hecha carne, como lo testifica Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el verso 14, y este Verbo habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La presencia del Altísimo en el poder de su palabra hecha carne en este mundo era para redireccionar, para ser enfrentado este jinete, este ser, directamente por un ser humano de la misma genealogía humana que venía cabalgando a través de los tiempos y que lo iba a vencer, no muriendo, sino levantándose de la muerte. Por eso el Señor sigue diciendo ya en las iglesias de revelación: sé pues fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Porque Él la tiene, y no solo esa, según Revelación 19, tiene muchas coronas para dar a los vencedores. Glorificado es el nombre poderoso de nuestro Señor. Hay algo, por eso es, a causa de que todo, aún el testimonio del Señor Jesucristo en su carne, su palabra, el testimonio de los apóstoles, todo le fue dado una vuelta, y en vez de ser una vida espiritual, lo volvieron un conocimiento natural para repartirse su túnica, su vestigio, su vestidura, repartirla en pedazos, y se esparció en todo el mundo los diferentes conocimientos, y cada religión, cada ideología se formó su doctrina y su montaje, añadiéndole el pensamiento humanista.
el pensamiento humano, introduciendo el perfeccionismo humanista, el culto a la personalidad. Eso no es de Dios, es del maligno también, de este jinete. Y por eso es que la Escritura dice que por la carne ningún ser humano será justificado. Es por el Espíritu, por el testimonio del Espíritu. Porque aún los poderosos patriarcas de la antigüedad, teniendo un testimonio tan poderoso y siendo levantados tan poderosamente por el Eterno, en su humanidad también pecaron y fallaron. Pero da testimonio la Escritura de que todos ellos se sostuvieron por la fe caminaron, no porque fuesen perfectos humanamente, sino porque le entendieron a Dios, le creyeron y le obedecieron, aunque en su transitar también fallaron. Y en muchas veces también este ser se metió en sus vidas y les hizo una vida desastrosa en sus hogares, en sus vidas, en su caminar, en su transitar a través de la historia. Pero se sostuvieron como viendo al invisible y le caminaron. He entendido. Estoy aquí al frente de ustedes llevando esta palabra. No porque como persona sea más perfecto que ustedes o sea mejor que ustedes. Puedo tener más errores que ustedes. Pero le ha placido a mi Rey tomarme de en medio de tanta corrupción, regalarme su entendimiento, darme un ministerio para llevarlos a ustedes de parte del Señor Todopoderoso. Puede ser que ustedes sepan más Biblia que yo, hayan pasado por más institutos que yo, pero lo que nos garantiza el testimonio del Señor en nosotros no es tanto conocimiento de letra, sino revelación del Espíritu. Como dijo el apóstol, somos ministros no de la letra, sino del Espíritu. Alabanzas al Todopoderoso. Cuando el Señor entonces da la revelación a las 7 comunidades apocalípticas y les muestra los detalles por los cuales lo estaban cambiando, lo estaban sacando, aún de pronto sin darse en cuenta. ¿Por qué el jinete sigue venciendo? Y dice, y salió victorioso y para vencer. Miren los fundamentos malignos que se introdujeron y que fueron mostrados en las iglesias, las comunidades de revelación, y que los apóstoles hablaron acerca de todos estos fundamentos malignos que se introdujeron y que en el día de hoy siguen establecidos. Como fundamentos con que sigue venciendo. Doctrina absalónica. Irse a la historia de Absalón, hijo de David, cómo se ganó el reino y cómo hizo huir el reino a su padre del reino y cómo se posesionó. Doctrina absalónica. Doctrina
contradictoria coreíta, que el Señor nos permitió traer 4 enseñanzas sobre ese punto. Doctrina del camino de Caín, doctrina del fundamento nicolaíta, liderazgo humano, doctrina de Balaán, el premio de la maldad, doctrina de Jezabel profetisa que hace desviar a los siervos del Señor, doctrina del fundamento judío, que se creen ser más perfectos que el mismo Altísimo, más perfectos que cualquiera de los demás, y se creen más perfectos que ni el mismo Dios, porque juzgan, señalan y condenan. Y qué fuerte habla el Señor acerca de esto. No hay nadie más justo que el Eterno. No hay nadie más verdadero que el Eterno. ¿Cómo no va a seguir venciendo si todavía estos fundamentos doctrinales malignos están esparcidos en el mundo entero y el mundo entero se ha fundamentado sobre eso? Y el jinete sigue cabalgando sobre eso. Y eso fue lo que llevó a mi Señor a quedar en Revelación 3:20 afuera y a dejar en el capítulo 4, el verso 1, la puerta abierta en el cielo, porque todos los demás cerraron sus puertas. Y hasta el día de hoy el Señor sigue tocando, y este mensaje y estos 8 mensajes que el Señor nos ha traído es el Señor tocando a la puerta de cada uno para que le oigan, le crean, se levanten y le sigan y nos sentemos a la mesa con Él como vencedores y podamos ser introducidos en la gran ciudad que no es literal, es tipológica, donde reinaremos con Él. Y no nos hará más daño este ser, porque mi Señor lo venció y dijo: vosotros también venceréis. Revelación 17:8. Revelación 17:8. La bestia que has visto fue y no es. ¿Por qué no es? Fue y no es. Porque es vencida ya. Y ha de subir del abismo. Y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Miren que muestra desde el principio, desde la fundación del mundo. Los que le han venido sirviendo, los que le siguen sirviendo y los que no se quieren arrepentir y cambiar de bando. Y los que quieren seguir con la corona de la muerte y no quieren aceptar la corona de la vida que da el vencedor, el eterno, de Revelación 19. Cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, viendo la bestia que era
Y no es. ¿Por qué no es? Porque ya está vencida. Pero miren, aunque es, permanece, porque sigue cabalgando en todos aquellos que están siendo y siguen engañados. Y entre esos, los que están dándole una torcedura terrible a las Escrituras para mostrar al Altísimo como un ser mentiroso, como un ser engañador, como un ser falso, para mostrar de que el jinete es más justo que el Eterno. Esos también clasifican ahí para perdición juntamente con la bestia. Porque esta bestia es también tipología del mismo jinete de Revelación 2, como el dragón de Revelación 12, como la bestia que sube del mar de Revelación 13. Es el mismo, pero ya en una faceta descubierta, real de lo que es su esencia, su malignidad y presencia en sí mismo, maligna. Porque aquí en el primer sello es mostrado y es mostrado como, imagínense que en un caballo blanco, con mucha victoria, pero está siendo descubierto. Y cuando sea descubierto, entonces empezaremos a ver lo que realmente era, lo que realmente es. Lo que realmente no es. Y lo que realmente aún sigue siendo. Todo esto, ¿por qué? Por una sola cosa. Por la creación del Señor, por el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Que Dios sigue permitiendo, por eso la luz será hasta el final del Eterno, para que aún se salga de ese estado y entremos en el que da la corona de la vida. Glorificado es su nombre poderoso. La diferencia entre el jinete de Revelación 6.2 y el jinete de Revelación 19. El jinete de Revelación del primer sello tenía un arco, le fue dada una corona, una sola corona, salió victorioso para que también venciese, pero no fue descrita ninguna vestidura en él, no se describió ninguna vestidura en él. Y el otro punto, no inició con el cielo abierto. No inició con el cielo abierto. Vamos para Revelación 19:11. Inició el testimonio del jinete de Revelación 19:11 con el cielo abierto. Inició la revelación de 19:11 con el cielo abierto, lo cual no se registró en el jinete del primer sello. Segundo, el que estaba sentado sobre él, sobre el caballo, era llamado fiel y verdadero. Ojo con aquellos que siguen diciendo que el Señor es un mentiroso. Arrepiéntase
delante de la presencia del Señor y sea purificada esa lengua, porque será terrible lo que viene para todos aquellos que sigan hablando mal del Todopoderoso. Es llamado fiel y verdadero. Punto 4. El cual con justicia juzga y pelea. Con justicia, quiere decir no hay injusticia en él. Todo lo que ha hecho ha sido correcto y justo. Y él nos explicará por qué algunos pasajes controversiales en el Antiguo Testamento y a través de todas las Escrituras nos lo explicará. Porque dice que cuando el séptimo ángel empezare a tocar la trompeta, los misterios serán revelados. Y para que se cumpla lo de Revelación 11, donde los reinos vendrán a ser de Cristo, los misterios de Revelación 10 del ángel cuando empezare a tocar la trompeta tienen que ser revelados primero, porque es así la forma en que el Señor conquistará los reinos que el enemigo se enseñoreó sobre ellos. Continuamos. Con justicia juzga y pelea. Quinto, tiene descripción de sus ojos, lo cual el jinete no le fue mostrado, no se dijo nada de eso. Dice que sus ojos eran como llama de fuego. Ese es nuestro jinete. Ese es nuestro eterno Salvador. El que con justicia juzga y pelea. 6. En su cabeza muchas diademas, mientras que el de allí solo tenía una, que ya hablamos sobre eso. Pero este de Revelación 19, que es nuestro Altísimo, tiene muchas diademas. Punto 7. Tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Testimonio que no se da del primer jinete de Revelación, del primer sello. Tenía un nombre escrito más que ninguno entendía sino él mismo. Punto 8. Vestidura. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y lleva ese contexto a Isaías 63, donde el Señor nos trajo también como unas 4 enseñanzas. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este rojo en su vestido. Isaías 63. Contextualízalo este punto con aquello. Y extensamente más pasajes. Vestidura, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Punto 9. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Verbo, palabra. Sea interpretado el Verbo de Dios, interpretado, y su nombre es llamado Palabra de Dios, la palabra de Dios. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Alabanzas al Todopoderoso. Creo, amados, y ya para terminar, culminamos con el pasaje de Isaías 49. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Libertaráse la cautividad legítima? ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Será libertada la legítima cautividad? Es la interpretación de ese punto. Dice el Altísimo, cierto, así es. La cautividad será quitada al valiente y la presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé
y yo salvaré a tus hijos. Proféticamente hablando, en unos puntos del Mesías que ni iba a pleitear, en el punto el que juzga y pelea verdaderamente, con justicia juzga y pelea. Yo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. ¿Será quitada la presa al valiente? ¿Quién es la presa? La creación de Dios engañada, tomada cautiva. ¿Quién es el valiente? Este personaje que nos muestra el primer sello de revelación. Y dice, y la presa del robusto. La nueva versión dice, la presa del tirano será librada. O sea que sí hay victoria en el nombre del Señor. Y hay genuina salvación en el Señor. Pero está el verso 24 en pregunta. Luego el 25 dice, así, empero dice el Señor, cierto. Así es, positivamente, firmemente, cierto. La cautividad será quitada al valiente. Es la esperanza para el mundo. Es la esperanza para el pueblo de Dios. Es la esperanza que está para el ser humano. Cierto, la cautividad será quitada al valiente. Y la presa del robusto será librada. La presa del tirano será librada. Porque este ser es un tirano maligno, que a los muertos los deja muertos y les pone una corona con engaño, creyendo que se van en paz, confirmándoles su estabilidad sobre la tierra y su estabilidad después de la muerte. La presa del robusto será librada. Y tu pleito yo lo pleitearé y yo salvaré a tus hijos. Esa es la genuina salvación. Juan el Bautista lo entendió. Él les dijo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Juan el Bautista lo entendió. Ser salvos de la perversidad del maligno. Ser salvos de estar cautivos del maligno. Ser salvos de estar encadenados y enredados por el maligno. Pero hubo un pleito, hubo una pelea poderosísima que la llevó nuestro Señor Jesucristo. Tu pleito yo lo pleitearé y salvaré a tus hijos. Y me llega un texto para terminar en Isaías 9. Dice así la palabra. Porque Isaías 9:5, porque toda batalla de quien pelea es con estruendo y con revolcamiento de vestidura en sangre, mas esto será para quema y pábulo del fuego. Y ahí viene el 6, la gran promesa del regalo del Todopoderoso para nosotros. El niño que nos iba a nacer
y a través del cual vendría la victoria, como lo vimos en la enseñanza pasada. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro, yo seré tu aguijón. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Amados, creo que hemos entendido muy bien por qué salió victorioso. Y por qué sigue venciendo. Pero es hasta que el ser humano reciba al Altísimo su sacrificio, su misericordia, su bondad, su regalo, y nos sigamos moviendo en victoria. Por eso en la revelación, vuelvo y lo repito, a Juan se le dijo, Revelación 1:19, las cosas que has visto, el pasado, las cosas que son el presente y las cosas que han de ser después de estas. Con esta enseñanza culminamos con estas 8 enseñanzas culminamos la revelación acerca del primer sello apocalíptico, el jinete del caballo blanco. Creo que mi Señor nos ha dado claridad para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si habla del verdadero y el verdadero Dios y la vida eterna, es porque hay muchos dioses, con un cabecilla, con un rey, con un guía, pero que es falso desde el principio hasta el fin. Porque de entrada, en Génesis 1:14, se ganó una. Génesis 3:14. Y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, toda la obra que hizo y está haciendo, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Hay una maldición desde el principio. Por eso es en ellos directamente que se cumple Romanos, porque la paga del pecado, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está hablando a toda la generación de los malignos que nunca se arrepentirá, porque hay una maldición desde el principio. Pero nosotros, de parte de Él, obtendremos la bendición y la vida eterna y la corona de la vida y la bendición de poder sentarnos a la mesa, cenar con Él y juzgar a todo Israel, el físico y el espiritual. Creo que mi Señor nos ha dado claridad acerca de este tema. Bendiciones
para todos mis hermanos. Hermano Jesús María Villada, hermana Nancy Romo, Lola Luque, Ligia Huitrago, esa es mi prima, Ligia Huitrago, Daniel Sánchez, John Moreno, por ahí estuvo también el hermano Adrián y otros hermanos que yo sé que están viendo y oyendo esta enseñanza, y el mundo entero que lo verá. Compartámosla, comentemos, compartamos en nuestras páginas estas enseñanzas, porque han de llegar al mundo, y el que las reciba será liberado y se cumplirá. Isaías 49, 24, será quitada la presa al valiente, se libertaráse la cautividad legítima. Así empero dice el Señor, cierto, la cautividad será quitada al valiente, y la presa del robusto será librada, y tu pleito yo lo pleitearé, y yo salvaré a tus hijos. Proféticamente del Señor Jesucristo como nuestro eterno Salvador. Sigámosle, sirvámosle. Si nos toca renunciar a lo que el enemigo dio, hay que hacerlo para poder agradar al Eterno. Bendiciones del Altísimo. Y nos veremos después en continuidad con el segundo sello. El jinete Bermejo del caballo, el jinete del caballo rojo. Bendiciones del Altísimo. Que descansemos todos en el Señor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Y felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Bendiciones del Altísimo para todos. Dios les guarde, amados. Qué maravilla es poder recibir las palabras del Señor. Bendiciones.